Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Mushroom. Y a la pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿cuál es la mejor clase? Me lo preguntáis a mí, lo estáis preguntando por Discord, todo el mundo se lo pregunta unos a otros en el chat. Bueno, pues en este vídeo vamos a desvelar cuál es la mejor clase del juego y os voy a dar las razones o lo que yo pienso del por qué es la mejor clase que podemos elegir a día de hoy dentro del juego. Bien, si venimos por aquí a nuestro perfil, vamos a darle por aquí, vamos a darle por aquí abajo a la setita. Y donde pone progreso de evolución, podemos entrar aquí y ver todas las clases que hay en el juego desde que empezamos. Empezamos como champiñón, pasamos a aventurero y llega un momento donde ya podemos desbloquear lo que es soldado o lo que es lo mismo que guerrero, arquero o mago. Bien, dentro de estos tres personajes, si le damos aquí, vamos a poder ir viendo qué es lo que tiene cada uno por si acaso queremos ir o prever o poder ir adelantándonos a lo que vamos a querer elegir. Ninguna de las clases, hay que decir que ninguna de las clases es mala y que cada una hace una cosa diferente, pero lo voy a explicar para que quede claro el por qué he elegido yo la que he elegido y cuál creo que es la mejor. Bien, vemos que el guerrero o el soldado lo que tiene es que aumenta la defensa a un 30% adicional. El arquero, vamos a darlo otra vez por aquí que nos hemos salido. El arquero lo que tiene es aumenta la velocidad de ataque un 15% e ignora la evasión un 10%, que la verdad que está bastante bien. Y luego el mago, vamos a ver por aquí, que tiene el meteorito que aumenta el ataque un 12% adicional. Bien, pues cada vez que vayamos pasando o aumentando nuestro nivel, lo veis aquí, el nivel 30 podemos elegir uno de estos, al 50 uno de estos, vamos a ir sumándole una habilidad nueva a nuestro personaje en función de lo que nosotros elijamos dentro de la clase. Dentro de estas tres clases yo he elegido mago porque creo que es la mejor, por lo menos ahora al inicio, para ir avanzando las etapas. No lo sé si en endgame podemos cambiar, porque ahora os voy a explicar que se puede cambiar de clase. Si habéis elegido por ejemplo el arquero y la queréis cambiar, podéis reiniciar la clase y podéis cambiar la clase. Pero yo creo que para poder ir avanzando y poder ir fácilmente derrotando oleadas de enemigos, podemos, yo elegiría lo que es el mago al principio y después me iría más por la clase de clérigo que por la de sanador. Sanador tampoco está mal. Sanador lo que te hace es la recuperación de energía de la habilidad activa, se acelera un 30%. Después en hechizador lo que hace es que la duración del efecto de las habilidades activas, excepto incursión rayo, se amplía un 50%. Lo que hace sanador es que te va mejorando la durabilidad y demás, o que tengas antes las habilidades hasta el final de la evolución del personaje, ¿de acuerdo? Cuando venimos aquí, por ejemplo, vidente, pues vemos que tenemos que reducir el enfriamiento de la habilidad activa un segundo por cada 0,3 aturdimientos. Vale, pues lo que vamos a hacer con el sanador es ir mejorando nuestras habilidades para que duren más o para tenerlas o poder lanzarlas lo antes posible. Pero sin embargo con el clérigo lo que hacemos es pues obtener un aumento de daño crítico de habilidad un 50%, que chicos, eso es mucho si conseguimos buenos objetos y buen daño dentro del personaje. Y ya vamos pasando a sacerdote, que lo que hace es la habilidad activa causa un 50% de daño extra a objetivos con menos del 80% de vida. Esto para ir pasando fases y eliminando enemigos, la verdad que está genial. Y vamos a avanzar súper rápidos con la clase que más rápido vais a avanzar. Cuando llegamos ya a obispo, vemos que tenemos, tras liberar una habilidad activa, el siguiente ataque aumenta el daño un 100%. O sea, está basado en un mago, digamos, en un hechicero a daño bruto, o sea, daño puro y duro. No sé si aquí esto no cambia nada. Así que está basado en lo que es el daño, hacer mucho daño para reventar las oleadas y poder avanzar lo antes posible. El resto de clases están bien, están mal. Pues bueno, yo por ejemplo, si elegís arquero porque os gusta la clase, entre cazasombras o ballestero viento, pues cazasombras lo que te hace es aumento del bonus del daño crítico un 70% y ballestero del viento hace que aumento del daño del combo un 100%. Yo me tiraría por la clase de abajo. Si queréis elegir el arquero, me tiraría por la clase de abajo. Y si queréis elegir el guerrero, vemos que espadachín pues tiene aumenta de reducción de daño un 10%. Si vamos por ejemplo a soldado de mandoble, tiene para ponerse, consigue un escudo del 10% de la vida máxima cada 5 segundos durante 5 segundos. Eso está muy bien también para resistir, ojo. Pero por ejemplo en guerrero tenemos también el aumento de daño de contraataque. Y tenemos en berserker, tenemos que devuelve reflejado un ataque
O sea, un 80% del daño de ataque. Es decir, cuando nos ataquen, le reflejamos el daño al enemigo. Luego también todo esto, pues tenemos las habilidades activas que, por ejemplo, invoca Oreja Azul, que causan un 2415 de daño a distancia. Estas más o menos, si os fijáis, más o menos son todas muy parecidas. Quizá la peor, yo creo que es la del arquero, por eso la gente lo está desechando un poquito. Si en primer lugar yo elegiría mago, en segundo guerrero y en tercero el arquero. Pero hay gente que le gusta el arquero por la estética o por lo que fuera, pues bueno, elegir arquero y ya sabéis, tiraros por la rama de abajo, que vais a seguir avanzando, igual un poquito más lento, pero vais a seguir avanzando igualmente. El mago lo que hace, que no lo hemos hablado antes, pues tiene el meteorito, que invoca meteoros que causan 2415% de daño a distancia y aumenta un 30% el aturdimiento de los objetivos a su alcance durante 5 segundos. La verdad que yo cada vez que se activa el meteorito lo noto bastante, porque hace mucho daño y luego si consigues aturdir a los enemigos, pues les tienes ahí paralizados para poder seguir atacándoles. Así que chicos, queda desvelada la mejor clase del juego, que para mí es mago. Entre sanador y clérigo no hay mucha diferencia. Yo me tiro por el clérigo para reventar lo más rápido posible, pero si elegís sanador, pues también es una buena clase. Pero fijaros todo lo que tenemos para mejorar hasta llegar a vidente, rey demonio, emperador alado. Pues bueno, todavía queda mucho, iremos hablando, porque igual más adelante, cuando estemos ya en una fase más avanzada del juego, igual podemos resetear y cambiar de clase, porque igual viene otra mejor. ¿Cómo se cambia de clase? Bueno, pues si veis aquí en nuestro personaje, donde tenemos las habilidades, etcétera, pone aquí reiniciar clase. Le podéis dar y reiniciar. Si habéis elegido arquero y ahora mismo estáis viendo el vídeo y decís, joder, la he cagado, me quiero hacer un mago, me quiero cambiar de arquero a mago, le dais a reiniciar y podéis volver a elegir las clases desde el principio en función del nivel donde os encontréis. Así que chicos, si habéis elegido y no estáis contentos, o igual no estáis contentos con vuestra rama dentro de guerrero, habéis elegido la otra y queréis probar, o simplemente queréis probar otra rama de personaje para ver si es mejor o no en función del nivel en el que cada uno se encuentre, reiniciarlo, lo probáis, que no os convence, volvéis a reiniciar y no pasa nada, chicos, no pasa absolutamente nada. Bien, pues bueno, hasta aquí lo que es la guía de la mejor clase. Creo que no me dejo nada. Yo ya os digo, voy avanzando bastante bien. Ya veis que estoy en Infernal con 2 L's, 210. Ahí me he quedado atascadillo un poquito en el boss este, que por ejemplo le voy a dar a ver qué tal vamos. Pero bueno, voy bastante cómodo, la verdad que bastante cómodo. Sí que es verdad que con los bosses a veces, pues bueno, si no le entran los críticos es más difícil y te quedas un poquito atascado, pero es repetir hasta que le entren los críticos. Pero la verdad que con el fijaros, ahora yo creo que ahora lo vamos a pasar bastante fácil, además, fija. Perfecto, estamos aquí grabando en directo y lo pasamos bien. Pues ya veis que bastante fácil a la hora de eliminar oleadas. Os lo voy a mostrar así un poquito en el juego para que lo veáis. Fijaros que pega en área, pega muchísimo, hace muchísimo daño y no me resulta difícil avanzar en lo que son las oleadas normales. Solamente en los bosses creo que se queda un poquito atascado a veces, pero también va en función un poquito del equipo que cada uno pueda llevar, o de las habilidades, porque ya sabéis que esto es RNG a la hora de tirar el gachapón, y puede que te salgan mejores habilidades o peores, o mejor equipo o peores a la hora de ir invocando con la lámpara. Así que nada, chicos, lo dejo por aquí. Dejadme en los comentarios para vosotros cuál os parece la mejor clase, si estáis de acuerdo, si habéis elegido la misma, habéis elegido otra, si la vais a cambiar, dejádmelo todo en los comentarios y pues iremos hablando de todo esto. Ya sabéis, darle un fuerte like y sobre todo suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Mushroom. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!